Bueno, tenemos listo ahí nuestro cuadro con las sombras secas. Y ahora me sirvo blanco puro como sale el tubo. Si llegara a salir demasiado líquido, sería bueno ponerlo sobre un cartón para que se secara un poco. Ahora vamos a utilizar un pincel duro para poder arrastrar la pintura, para poderla frotar sobre la superficie y permitir que la cualidad transparente del óleo se sienta. Hay que permitir que la capa blanca que estamos poniendo permita que la base se sienta, permita que la base aporte color desde atrás. Estoy usando blanco de titanio y un pincel duro. Ahí cometí como una ligereza porque pues metí ya más color blanco, pero lo ideal es llevarlo con calma y restregarlo por todas las zonas de luz. A las zonas de sombra apenas medio llega. No las toca. La capa blanca no va a tocar ni una zona de sombra. Entonces, primero, lo ideal es estirar ese blanco para abarcar la mayor zona con él. ¿Para qué? Para asegurarnos que la capa quede muy delgadita. Y por supuesto quedará de un valor más bajo. Es la misma experiencia del lápiz blanco. Acumularemos óleo en las zonas donde necesitamos que haya un valor más alto. Y si queremos un valor más alto todavía, pues acumularemos más óleo. La velocidad del video está acelerada. Poquito, pero acelerada. Esa zona de la cara en la que estoy trabajando ahora es una zona que, aunque es clara, no es la zona más clara de la cara. La zona más clara se concentra en la frente. Por eso se siente como tan blanca. Pero en realidad hasta ese punto no lo era tanto. Estoy llevando el pincel casi seco
para avanzar en las zonas de luz. Ese pincel que tengo es muy grueso. Creo que debo acudir a otro. Ustedes deberán usar el pincel que necesiten. No se van a quedar pegados así como yo con ese pincel tan grande intentándolo con ese punto. El pincel que tengo es de cerdas duras. Es un poquito usado ya, es un poco viejito y tiene las cerdas cortas y duras. Entonces me permite arrastrar fácil el material. Voy en busca ahora de una de las zonas más iluminadas de mi estudio. La zona del cuello y el hombro. Pedacito de hombro y clavícula que alcanzo a ver. Este es un estudio de la Santa Catalina de Caravaggio. Esto que estoy haciendo en este momento es completando la primera capa del ejercicio. La pintura, el proceso de pintura se ha partido en dos grandes zonas. Una, la zona de los valores o grisalla que llaman, que es este momento. En el primer proceso pusimos las sombras. Quitamos luz a la superficie. Ahora ponemos las luces. Aportamos luz a la superficie. Iluminamos la superficie. Fíjense que la sombra y la luz apenas se rozan. La luz no invade ninguna zona de sombra. Debo advertir eso porque es muy fácil que resultes invadiendo la zona de sombra. No lo hagas. Respeta las zonas de sombra. La luz no entra allí. Si en la zona de sombra hubiera algo de luz, en futuras capas se puede revelar. Allí no alumbrará el blanco. Allí alumbrará un color con el valor indicado para que ilumine.
algo de luz puede empezar a modelar los volúmenes. La sombra bajo los párpados es fundamental y el brillo en el párpado, en la zona donde crecen las cejas, en el párpado inferior. El brillo típico del mentón, de las mejillas, de las mejillas. El brillo del arco superciliar, o sea, encima de la ceja. La frente, la punta de la nariz. Son zonas de brillo fijo en este tipo de iluminación. Un refuerzo en la luz de la frente empieza a darle volumen a esa zona. Tengo en el momento un pincel duro pero muy delgado, de un calibre muy bajo. Y estoy cometiendo el error ahí, modelando el óleo, llevándolo, arrastrándolo, dejándolo acumulado en esta zona, pues donde necesito crear luz. Ya necesito que no sea tan transparente en ese lugar. Ahora buscar el brillo en el pómulo contrario. Queda muy marcado, pero en el camino lo voy bajando el valor. Sigo insistiendo con ese pincel que, aunque pequeño, ya está quedando muy grande para la zona de los párpados, pero puedo lanzar una suave mancha en la zona de la esclera, la parte clara de los ojos. Vuelvo y juego arriba, llevo material y lo dejo allí, lo deposito en ese lugar. Necesito que el valor sea alto, que sea claro, muy claro. Por eso lo acumulo, así como pasó con el lápiz blanco. Tendré que acumular para poder lograr cubrir la oscuridad, y más con el óleo, que es muy transparente. La luz del mentón es muy clave allí. Me va a mejorar la forma del mentón.
sigo acumulando material para poder elevar el valor de algunas zonas. Estoy buscando los suaves brillos que hay en esas zonas iluminadas. Allí en el mentón hay un poquito de brillo en la parte alta del mentón. Y habrá que dejar esa sombra por debajo del mentón. Aquí debo secar el pincel, pues tal vez estaba muy cargado y necesito arrastrar un poco. Ahí necesito arrastrar sin aumentar el valor. Antes necesito bajar el valor, así que debo restregar, arrastrar con mi pincel el material para desgastarlo. Un pequeño y suave toque en los labios que sentí que debería ir, pero no, me arrepentí después. Solo dejé una suave seña, el modelado de ese mentón. Lo completo aquí con este proceso. Tenía el dibujo un poco confuso y ahora con la postura de esta mancha ya el dibujo mejora. Ahora el cuello. Ahí me espera una buena cantidad de capa de pintura, porque el valor allí es considerablemente alto. Es zona de luz alta. El cuello y el pedacito de hombro y la zona de la clavícula. Ahí el músculo del esternocleidomastoideo hace su presencia con el volumen de esa zona. Busco una transición desde ese lugar, como la zona más alta, la que están compartiendo contorno con el mentón, y de ahí hacia abajo debo realizar una transición para llegar hasta allá a la zona donde se encuentran las clavículas, llegar casi nada. Ahí ya pueden notar los pequeños como bombillos que pongo, puntos de luz concentrada desde donde se dispersa la iluminación, la luz. Se desvanece allí sobre ese volumen y lo modela. Esa zona le daña a la clavícula, que algunas veces se siente con buen volumen. Para esta Santa Catalina es un lugar que refleja muchísimo la luz por la ubicación de todo ese plano en el cuerpo.
Recuerdo las sombras y la luz apenas se acercan entre sí. Ninguna pisa a la otra. Debo advertirlo porque es muy fácil que resulten casi que mimos, ¿no? Llenos de blanco por todas partes. Así que debo advertirlo porque vi caer muchos estudiantes en ese error después de haberles advertido. Estoy dejando más material ahí en el arco superciliar y en la frente. Este pincel, aunque tiene cerdas duras, es capaz de dejar la materia allí depositada, no se la lleva. Ahí la estoy modelando, le estoy dando una orientación a esa textura para que aporte al volumen. Esto que estamos haciendo lo llaman grisalla. Es un modo de grisalla y será la base de luz y sombra para nuestros colores. Estamos completando aquí la postura de los valores, la postura de la luz y la sombra. Un gran primer paso partido en dos. Primero los valores más bajos y luego los más altos. Sigo modelando, poniendo algo de luz. Y de paso modelando el dibujo de esta nariz. Suaves caricias, suaves toques. Acumulación de material donde necesito mucha claridad. Poco material donde necesito un valor más bajo de la luz. Poquito de luz. Degradé un estirón. Y casi cometo ese error. Iba a meter esa sombra en la aleta de la nariz. Perdón, esa luz en la aleta de la nariz. Y no, me contuve. Esta suave luz sí era muy necesaria. Me quedó un poco dura en este momento. Ahora sí le voy a plantear un poco mejor. Tuve que traer un trapito para limpiar la aleta de la nariz, pues se le estaba montando un poquito el claro.
Sigo modelando poco a poco, subiendo los valores en las zonas de luz, las zonas más altas de la zona de luz. Ahora un pincel muy delgadito para crear esa luz del borde del párpado, la luz del borde del párpado superior, y en el párpado inferior el brillo que tiene el bordecito donde nacen las pestañas. Ese bordecito está allí iluminado. Tuve que acudir a él, un pincel muy delgadito, pues lo que tenía no dio la talla. Necesitaba un poco más de precisión allí. Un poquitico de luz en el ojo y en la esclera, en el iris. Y con eso tuvimos para hacer sentir el volumen de esa esferita. Una corrección allí en ese contorno. Y otros toques allí. Ahí tuve que corregir, quité con el dedo. Voy a dibujar de nuevo la zona clara y ahí está, ahora sí. Ahora sí quedó bien puesta. Puntico del brillo en el lagrimal y ahí el brillo del párpado inferior. En la zona donde nacen las pestañas. Bueno, ahora sigo iluminando la zona de donde se encuentran las clavículas, el cuello y esa partecita del hombro. Lo que correspondería al esternocleidomastoideo en el cuello y el trapecio en el hombro. Unas manchas de luz que luego extenderé y dejaré una montaña alta en la zona donde la luz es más alta y desvaneceré de ahí hacia abajo, hacia zonas donde la luz es más baja. Pequeñas zonas de sombra o sutiles cambios de
de la luz en zona iluminada. Algunas pinceladas siguen el volumen del plano y buscan resaltar su volumen. Busco crear el volumen de esas zonas por acumulación de color blanco, de material blanco en las zonas más claras y por apenas una seña en las zonas más oscuras, apenas un suave restregón en la superficie. Sigo modelando esa zona y busco un desvanecer hacia abajo, sobre todo en la zona del esternocleidomastoideo. Voy a poner un detallito allí para usar un pedacito del vestuario. A veces debo limpiar la carga del pincel con un trapo para llevarlo lo más seco posible. Más material para acumular en zonas de luz. Sigo modelando con mi pincel como de 1 centímetro de ancho. Traigo otro pincel a ayudarme ahí, lo sequé un poco, le quité pintura. Y trataré de suavizar ese contorno.
un suave detallito ahí en ese contorno. Ya estoy a punto de terminar. Estoy reforzando los últimos punticos de luz. Listo, quedó modelado nuestro motivo. La luz y la sombra están allí presentes. Están los valores puestos, esperando el arribo de los colores. Ahí ya está el respaldo para la croma. Algunos le llaman a esto el lecho de la pintura. Bueno, muy bien. Hasta aquí este paso. Terminamos los valores. Fíjense cómo la luz llega y se acerca a la sombra y se desvanece. No la invade, respeta su lugar. Muy bien, hasta el próximo video.